Creyó que eran solo mujeres, hasta que una gritó: «Hoy arderá tu legado, vaquero». Él era conocido en el pueblo como el vaquero, un hombre que durante años había construido su reputación con esfuerzo y determinación. No era solo un trabajador del campo, era alguien cuya voz se escuchaba cuando había decisiones importantes que tomar. Su presencia imponía respeto, y muchos lo miraban como un ejemplo de fuerza y constancia. Cada amanecer lo encontraba revisando su terreno, cuidando su ganado y asegurándose de que todo funcionara según su control. La vida, para él, era simple y clara: trabajo, disciplina y reconocimiento. Nada parecía capaz de romper esa rutina bien estructurada. Aquel día en particular, sin embargo, era diferente. Había sido invitado a un evento comunitario que se organizaba cada año, una especie de feria donde las mujeres del pueblo presentaban sus proyectos, actividades culturales y labores de apoyo social. Desde el principio, él creyó que todo sería un paseo tranquilo. Pensó que podría caminar entre ellas, conversar brevemente y luego marcharse con la sensación de haber cumplido su deber social. Nunca imaginó que lo que parecía un encuentro inocente estaba a punto de desafiar cada suposición que había hecho sobre quienes lo rodeaban. El vaquero llegó temprano. El aire estaba fresco, y los primeros rayos del sol iluminaban las calles empedradas del pueblo. Caminaba con paso firme, observando las mesas decoradas con frutas, artesanías y flores. A su alrededor, mujeres conversaban, reían y compartían historias de días pasados. Algunas ofrecían pequeños obsequios, mientras otras explicaban sus proyectos con pasión y orgullo. Él pensaba que todo era simplemente parte del colorido ambiente del evento, sin percibir que detrás de aquellas sonrisas había algo más que cordialidad. Al principio, su atención se centró en detalles triviales, admiró las decoraciones, comentó sobre la frescura de los productos y hasta hizo un par de bromas sobre la cantidad de esfuerzo que habían invertido en organizarlo todo. Las mujeres lo escuchaban, algunas con paciencia, otras con una especie de diversión contenida que él no alcanzaba a comprender. Para él, eran solo mujeres. Solo compañeras del pueblo, interesadas en sus actividades y nada más. No había razón para sospechar que había algo fuera de lo común, ni que su presencia fuera motivo de preocupación o estrategia. Mientras avanzaba, comenzó a notar pequeños cambios en la dinámica del grupo. Algunas mujeres intercambiaban miradas rápidas y discretas. Se reunían en pequeños círculos y susurraban entre ellas, siempre vigilando que él no escuchara. Había un orden silencioso, casi imperceptible, que contrastaba con la tranquilidad aparente del evento. El vaquero se sintió ligeramente intrigado, pero rápidamente descartó cualquier idea de alarma. Pensó que tal vez estaban comentando sobre sus comentarios, sobre su atuendo o simplemente sobre la manera en que él caminaba entre las mesas. Nada que requiriera atención seria. Sin embargo, mientras caminaba, comenzó a escuchar comentarios más directos. Una de ellas, con voz firme, le preguntó sobre su último proyecto en el campo, mientras otra comentaba sobre decisiones que había tomado meses atrás y que afectaban a toda la comunidad. Él respondió con seguridad, orgulloso de su historial y de sus logros. Cada palabra que pronunciaba estaba llena de la certeza de quien cree que conoce cada rincón de su mundo. Pero mientras hablaba, algo en sus interlocutoras parecía indicar que no estaban allí solo para escuchar, estaban evaluando, planificando y anticipando cada uno de sus movimientos. A medida que pasaban los minutos, la sensación de que algo no encajaba crecía. Observó que algunas mujeres se acercaban más de lo habitual, como si quisieran medir su reacción. Otras mantenían una distancia calculada, vigilando cada gesto y cada expresión de su rostro. Él intentó mantener la calma, confiando en que su experiencia le daría la ventaja de siempre, pero había una tensión sutil que no podía ignorar. Una parte de él empezó a preguntarse si acaso estaba exagerando, si su mente estaba creando escenarios imaginarios. Pero una voz interna insistía, había algo distinto, algo que no encajaba en la rutina diaria que conocía. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado.
Una de las mujeres, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se adelantó y lo miró directamente a los ojos. Su expresión era seria, decidida, y su postura transmitía autoridad. Hoy no todo será como tú crees, dijo con firmeza, sin levantar la voz demasiado, pero suficiente para que él sintiera un escalofrío recorrer su espalda. El vaquero se detuvo, evaluando la situación, tratando de entender si se trataba de un comentario casual o de una advertencia velada. Pero antes de que pudiera responder, otra mujer, con mirada intensa y segura, se acercó y le dijo algo que jamás olvidaría: hoy arderá tu legado, vaquero. El impacto de esas palabras fue inmediato. Su confianza habitual comenzó a desmoronarse. Todo lo que había considerado predecible y seguro parecía tambalearse. Por un instante, su mente trató de encontrar una explicación lógica: tal vez era una broma, tal vez un comentario exagerado por emoción o entusiasmo. Pero la convicción en los ojos de la mujer, la coordinación silenciosa de quienes la rodeaban, todo indicaba que no se trataba de un simple juego. Había un plan, una intención clara que él no había previsto. El vaquero respiró hondo, intentando recuperar el control. Se dio cuenta de que su primer error había sido subestimar a quienes lo rodeaban. Durante años, había creído que su autoridad era incuestionable, que su experiencia y reputación lo protegían de cualquier desafío. Ahora comprendía que la vida podía ser más compleja, que la gente a su alrededor podía tener ideas y objetivos que él jamás habría anticipado. La certeza con la que siempre había vivido se transformaba lentamente en inquietud, y con ella, surgía una mezcla de miedo y respeto hacia quienes hasta ese momento había considerado simplemente compañeras del pueblo. Mientras tanto, las mujeres continuaban organizadas, cada una con un papel claro dentro del plan que habían decidido ejecutar. Observaban cada reacción, evaluaban cada movimiento y anticipaban sus respuestas. Él, el vaquero, se encontraba atrapado entre la sorpresa y la necesidad de adaptarse, sin comprender del todo cómo enfrentar lo que estaba por venir. Su orgullo y experiencia eran útiles, pero no suficientes para prever la astucia y la determinación de un grupo que había trabajado silenciosamente para cambiar el curso de los acontecimientos. Al final de aquella primera parte del día, el vaquero se sentó en un banco, tratando de recomponer sus pensamientos. Observaba cómo las mujeres seguían con sus tareas, aparentemente normales, pero con una fuerza silenciosa que lo mantenía alerta. Era la primera vez en años que se sentía vulnerable de esa manera. Comprendió que, aunque su vida había estado llena de logros y seguridad, la verdadera fortaleza no residía solo en la experiencia individual, sino en reconocer el poder colectivo de quienes lo rodean. La lección inicial había comenzado: la vida no siempre se ajusta a las expectativas, y subestimar a los demás puede tener consecuencias inesperadas. Mientras el sol continuaba ascendiendo y el evento seguía su curso, el vaquero sabía que aquel día marcaría un antes y un después en su historia. No solo debía enfrentar el desafío inmediato, sino también replantear la manera en que veía el mundo y a quienes creía conocer. La calma aparente del evento era solo la antesala de algo mucho más grande, algo que pondría a prueba no solo su reputación, sino también su capacidad de adaptarse y aprender de lo inesperado. El vaquero no podía dejar de pensar en lo que había escuchado. Las palabras de aquella mujer resonaban en su mente: hoy arderá tu legado, vaquero. Cada vez que intentaba racionalizar la situación, sentía que algo dentro de él cambiaba. Era una mezcla de sorpresa, incredulidad y, por primera vez en mucho tiempo, un miedo sutil pero penetrante. Caminó lentamente entre las mesas del evento, observando a las mujeres con más cuidado que antes. Cada gesto, cada mirada, parecía tener un significado que antes no habría notado. Se dio cuenta de que había subestimado a quienes lo rodeaban. Durante años, había vivido con la idea de que su experiencia y reputación eran suficientes para mantener todo bajo control. Nunca había pensado que alguien pudiera cuestionarlo, organizarse y desafiarlo de manera tan estratégica.
Y sin embargo, allí estaba la evidencia frente a él, un grupo de mujeres decidido a enfrentar su autoridad, un plan silencioso que había estado desarrollándose mucho antes de que él siquiera llegara al evento. Mientras reflexionaba, comenzó a notar pequeños detalles que antes habría ignorado. Algunas mujeres se movían con coordinación, como si estuvieran siguiendo un esquema invisible que él no podía comprender. Los objetos sobre las mesas no estaban colocados al azar, parecían señales, códigos que él no conocía. Había gestos sutiles entre ellas, miradas rápidas y movimientos que indicaban comunicación silenciosa. Todo esto empezó a formarle una imagen clara, no estaba ante un simple grupo de mujeres participando en un evento, sino ante un conjunto de personas con un objetivo definido, un objetivo que lo involucraba directamente a él. Intentó acercarse a una de ellas para obtener respuestas. Preguntó con un tono firme, tratando de mantener su autoridad intacta, pero las respuestas que recibió fueron medidas, cuidadosas y casi enigmáticas. No había amenaza directa, ni insultos, simplemente palabras que insinuaban que él debía estar atento y que no todo era lo que parecía. Esto lo desconcertó aún más. Estaba acostumbrado a los desafíos directos, a la confrontación abierta. Pero este tipo de juego, silencioso y estratégico, era algo que no había enfrentado antes. Mientras intentaba procesar la situación, su mirada se cruzó con la de la mujer que había pronunciado la frase que lo había impactado. Sus ojos eran firmes, llenos de determinación, y parecía medir cada reacción suya. Era evidente que ella era una especie de líder, alguien que había coordinado al grupo y que sabía exactamente cómo provocar una reacción en él. El vaquero sintió un nudo en el estómago. Por primera vez, entendió que el control que creía tener sobre su entorno no era absoluto. Había una fuerza frente a él que desafiaba su manera de pensar, su orgullo y su percepción de poder. El evento continuaba, pero para él, la atención ya no estaba en las mesas ni en los productos exhibidos. Estaba concentrado en las personas, en los movimientos y las miradas. Cada acción que realizaban las mujeres parecía tener un propósito. Observó cómo una de ellas se acercaba a otra con discreción, le susurraba algo y ambas intercambiaban una mirada que indicaba aprobación. Esto le hizo darse cuenta de que había un plan organizado, que él era solo una pieza dentro de algo más grande. Mientras trataba de comprender, una de las mujeres tomó la palabra frente a todo el grupo. No era un reclamo, ni un desafío directo, sino un mensaje claro de autoridad y preparación. Comenzó a hablar sobre cambios necesarios en la comunidad, sobre cómo las decisiones anteriores habían afectado a diferentes personas y cómo era importante actuar para corregir errores y proteger lo que realmente valía la pena. Su discurso era firme, pero razonable, y dejaba entrever que la intención no era destruir por venganza, sino imponer un cambio que él debía reconocer. El vaquero sintió cómo la presión aumentaba. No había palabras de insulto, pero sí había una fuerza silenciosa que lo obligaba a reconsiderar su perspectiva. Había un mensaje implícito, su legado, construido con años de esfuerzo, ya no estaba completamente bajo su control. Ahora dependía de su capacidad para adaptarse, escuchar y comprender las necesidades de quienes lo rodeaban. Esa idea le resultaba extraña y difícil de aceptar, pero era inevitable. Decidió acercarse a otra mujer del grupo para entender mejor lo que sucedía. Le habló con cautela, tratando de mantener su autoridad, pero al mismo tiempo dispuesto a escuchar. Ella le explicó que el evento no era solo una celebración, sino una oportunidad para que la comunidad mostrara su voz, sus preocupaciones y sus propuestas. Cada acción, cada mirada y cada palabra tenían un propósito, asegurarse de que todos fueran escuchados y que se tomaran decisiones justas. El vaquero comenzó a darse cuenta de que había estado viviendo en una especie de burbuja, donde su perspectiva limitada le impedía ver la realidad completa. Durante años había pensado que sus decisiones eran las únicas importantes, que su visión era suficiente para guiar a los demás. Pero la claridad de ese momento lo obligó a reconocer algo crucial: no podía enfrentar el mundo solo con experiencia y autoridad.
Debía aprender a escuchar, observar y entender las necesidades de quienes lo rodeaban. Mientras caminaba entre las mesas, reflexionaba sobre su vida y su actitud hacia los demás. Recordó momentos en que había tomado decisiones rápidas sin consultar, situaciones donde había subestimado opiniones y propuestas. Todo eso ahora se le presentaba con un nuevo significado. No eran errores aislados, eran patrones que lo habían llevado a un punto donde su autoridad podía ser cuestionada. Esa comprensión lo hizo sentir vulnerable, pero también despertó un sentido de humildad que no había experimentado antes. El vaquero también comenzó a notar la creatividad y el ingenio del grupo. No se trataba solo de un desafío de autoridad, sino de una demostración de capacidad, inteligencia y planificación. Cada movimiento, cada acción, parecía pensado para enseñar una lección sin recurrir a la violencia o la confrontación directa. Era un recordatorio de que el poder verdadero no siempre se muestra a través de la fuerza, sino a través de la organización, la estrategia y la determinación. Al final de la jornada, cuando el evento comenzaba a llegar a su fin, el vaquero se sentó a un lado, observando cómo las mujeres continuaban con sus tareas, compartiendo risas y colaborando entre ellas. Todo parecía normal para un observador externo, pero él sabía que algo había cambiado en su percepción. La idea de que su legado estaba asegurado por sí solo ya no era válida. Debía adaptarse, aprender y, sobre todo, respetar a quienes habían demostrado que podían desafiarlo de manera inteligente y justa. Antes de marcharse, una de las mujeres se acercó y le dijo en voz baja: "Lo que ves hoy es solo el comienzo. Aprende de ello y tu legado crecerá de verdad". Esas palabras resonaron profundamente en su mente. Comprendió que el verdadero valor de su vida no residía únicamente en su fuerza o reputación, sino en la capacidad de reconocer y valorar el esfuerzo de los demás. Cada interacción de ese día, cada mirada y cada palabra habían sido una lección que cambiaría su perspectiva para siempre. Mientras caminaba de regreso a su hogar, el vaquero reflexionaba sobre todo lo ocurrido. Sabía que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de transformarse. Aquella jornada, que había comenzado con la idea de un evento simple y rutinario, se convirtió en un momento de aprendizaje profundo, un recordatorio de que nunca debía subestimar a nadie y que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de adaptarse, escuchar y crecer con los demás. El sol se ocultaba lentamente y el cielo se teñía de tonos naranjas y rosados. El vaquero respiró hondo, sintiendo como un nuevo entendimiento comenzaba a formarse dentro de él. Por primera vez en mucho tiempo, la vida se mostraba impredecible y desafiante, y él estaba dispuesto a enfrentarlo, no con arrogancia, sino con respeto y atención. La primera parte del cambio había comenzado, y lo que había aprendido aquel día sería la base para todo lo que vendría. El vaquero despertó temprano al día siguiente, pero esta vez su rutina habitual ya no le parecía suficiente. La advertencia de la mujer seguía resonando en su mente: "Hoy arderá tu legado, vaquero". Cada palabra parecía más real con el paso de las horas. Mientras tomaba su desayuno, se dio cuenta de que la tranquilidad que alguna vez había sentido en su hogar ya no existía. Algo había cambiado en él, y en su alrededor también. El pueblo seguía con su vida cotidiana, pero él ahora lo miraba con ojos distintos, atentos a cada movimiento, cada gesto y cada conversación. Decidió regresar al lugar donde se había celebrado el evento. Quería observar, entender y prepararse para lo que parecía inevitable. A medida que se acercaba, notó nuevamente la coordinación silenciosa del grupo de mujeres. Ya no era solo una sensación, podía ver cómo actuaban con un propósito definido. Algunas hablaban con calma mientras otras organizaban tareas. Todo estaba pensado para enviar un mensaje, no solo a él, sino a toda la comunidad. El vaquero sintió una mezcla de respeto y miedo. Estas mujeres no solo eran inteligentes y decididas, sino también persistentes. Al llegar, una de las mujeres lo recibió con una sonrisa firme. No había hostilidad en su expresión, pero tampoco había sumisión. Era evidente que estaba preparada para cualquier reacción del vaquero. Él intentó iniciar una conversación, preguntar sobre el plan, buscar claridad,
pero cada palabra que pronunciaba parecía cuidadosamente medida por ellas para enseñarle algo más profundo que una simple explicación. Era como si cada gesto estuviera diseñado para mostrarle que su autoridad anterior ya no era absoluta. Mientras caminaba entre las mesas y observaba las actividades, comenzó a notar pequeños cambios en su propia percepción. Antes, hubiera juzgado rápidamente cualquier acción que no comprendiera. Ahora, en cambio, analizaba, meditaba y buscaba entender el porqué de cada movimiento. Una mujer se le acercó con un documento, explicando cómo ciertas decisiones afectaban a varias familias del pueblo y cómo se podrían mejorar los procesos para beneficio de todos. El vaquero escuchó atentamente, sorprendiéndose de lo organizado y razonable que era todo. Cada palabra era un desafío sutil, un recordatorio de que su legado necesitaba adaptación y revisión. Pero la verdadera confrontación no tardó en llegar. Una de las mujeres, la misma que había pronunciado la frase inicial, se colocó frente a él con firmeza. Sus ojos reflejaban determinación y claridad. No es suficiente que observes, vaquero, dijo. Hoy verás la fuerza que surge cuando la comunidad actúa unida. Tu legado está a prueba, y depende de ti cómo responder. El vaquero sintió un escalofrío. Esta no era una amenaza física, pero sí un desafío directo a su manera de pensar, a su orgullo y a su percepción de control. Se produjo un silencio momentáneo, donde solo se escuchaban las voces de quienes continuaban con sus tareas, ajenas a la tensión entre él y la líder del grupo. Era un enfrentamiento de voluntades, de estrategia y de respeto. El vaquero comprendió que no podía recurrir a la fuerza ni a la autoridad del pasado. Debía enfrentarlo con inteligencia, escuchando y aprendiendo a adaptarse. Esa idea era nueva para él, y le costaba aceptarla. Durante años, había vivido convencido de que el liderazgo se basaba en demostrar poder. Ahora entendía que había otra manera de liderar, a través de la cooperación y la comprensión. La mujer continuó explicándole su plan. No se trataba de un ataque, ni de una confrontación para humillarlo. Era una demostración de cómo podían trabajar juntos y de cómo su legado podía fortalecerse si él estaba dispuesto a escuchar. Cada detalle, cada ejemplo, estaba cuidadosamente presentado para enseñarle una lección sobre respeto, equidad y visión comunitaria. El vaquero asintió lentamente, aunque por dentro su mente seguía procesando la magnitud del desafío. Esta no era una lección fácil de aceptar, ni una situación que pudiera resolverse rápidamente. Requería paciencia, adaptación y reflexión. Mientras la conversación avanzaba, otras mujeres del grupo se acercaron para participar. Cada una compartió sus experiencias, sus preocupaciones y sus ideas sobre cómo mejorar la vida del pueblo. El vaquero escuchaba atentamente, sorprendido por la claridad y la organización de todo. Era evidente que habían trabajado juntas, planeando cada paso y considerando cada consecuencia. No había desorden ni improvisación, cada acción tenía un propósito, y él comenzaba a entender que su legado necesitaba evolucionar para sobrevivir y crecer. En un momento, una mujer le mostró cómo decisiones pasadas habían afectado a ciertas familias, y cómo su enfoque rígido había limitado oportunidades y causado tensiones innecesarias. El vaquero escuchó con atención y, por primera vez, reconoció que no todo lo que había hecho había sido perfecto. Había errores, momentos de orgullo mal colocado y decisiones tomadas sin considerar el impacto en los demás. Esa revelación le resultó dolorosa, pero también liberadora. Comprendió que admitir errores no era signo de debilidad, sino de fortaleza y madurez. La tensión creció cuando la líder del grupo planteó un desafío concreto. Quería que él participara en una actividad comunitaria diseñada para poner a prueba su capacidad de colaboración y liderazgo adaptativo. No era un reto físico ni violento, era un reto de mente, estrategia y empatía. El vaquero sintió nerviosismo, pero también una chispa de curiosidad. Nunca había enfrentado algo así, y la idea de aprender a trabajar con otros desde un lugar de respeto y cooperación lo intrigaba. Aceptó el desafío, aunque con cierta duda.
La actividad consistía en organizar una tarea que involucraba a varias familias, asegurando que todos pudieran participar y beneficiarse. Cada decisión debía tomarse en conjunto, considerando las necesidades, habilidades y deseos de los demás. Mientras trabajaba, comenzó a darse cuenta de lo poco que había escuchado en el pasado, de cuántas oportunidades había perdido por actuar solo según su criterio. La experiencia era reveladora y, al mismo tiempo, humillante, pero también enseñaba una lección que no había recibido de otra manera. Con cada paso, el vaquero notaba cómo la comunidad respondía. Las mujeres no solo lo guiaban, sino que lo observaban, evaluaban y ajustaban su propio comportamiento según su reacción. Era un aprendizaje constante, cada error le enseñaba algo, cada acierto lo acercaba más a comprender la fuerza de la colaboración y la inteligencia colectiva. Su orgullo todavía estaba presente, pero ahora convivía con una nueva sensación, respeto y admiración por quienes lo habían desafiado de manera tan sabia y organizada. A medida que el día avanzaba, el vaquero comenzó a internalizar la lección. Comprendió que su legado no dependía solo de la autoridad ni del reconocimiento externo. Dependía de su capacidad para escuchar, aprender y adaptarse. Las mujeres no estaban allí para destruirlo, estaban allí para enseñarle que el poder verdadero no se impone, sino que se comparte y se fortalece cuando se trabaja con otros. Cada acción, cada mirada, cada palabra se transformaba en un recordatorio de que la vida podía ser más rica y justa si él aprendía a cambiar su enfoque. Al final de la jornada, cuando el sol comenzaba a ocultarse, el vaquero se sentó a un lado, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. No había victoria ni derrota, solo un entendimiento profundo y la certeza de que su perspectiva había cambiado para siempre. Las mujeres lo rodeaban, pero no de manera amenazante, estaban allí como guías, demostrando que la fuerza colectiva y la inteligencia compartida podían superar cualquier obstáculo, incluso la arrogancia y la rigidez de años de experiencia individual. Antes de marcharse, la líder del grupo le dijo una vez más: hoy has visto que tu legado no es solo tuyo. Aprende de nosotros y crecerá más fuerte de lo que jamás imaginaste. El vaquero respiró hondo, sintiendo una mezcla de humildad, respeto y determinación. Por primera vez, entendió que la verdadera fuerza no estaba en dominar, sino en aprender, escuchar y adaptarse. Mientras caminaba hacia su hogar, reflexionaba sobre lo que había aprendido. La vida, pensó, no siempre sigue las reglas que uno espera. La autoridad, la reputación y la experiencia son importantes, pero no lo son todo. El verdadero poder reside en la capacidad de reconocer a los demás, de trabajar en conjunto y de evolucionar con cada lección que la vida presenta. Ese día había sido una prueba, un momento que marcaría un antes y un después en su historia. El sol apenas se asomaba cuando el vaquero se levantó esa mañana. Su cuerpo sentía cansancio, pero su mente estaba alerta. Después de los días previos, comprendió que este día sería decisivo. Todo lo que había aprendido hasta ahora, toda la lección sobre humildad, respeto y colaboración, debía aplicarlo en la práctica. No podía simplemente observar ni escuchar, era momento de actuar. Sabía que su legado, construido durante años, estaba en juego, y que la forma en que enfrentara este día marcaría su futuro. Al llegar al lugar del evento, notó de inmediato la concentración y energía del grupo de mujeres. No había bromas ni risas dispersas como antes. Todo estaba organizado y sincronizado, como un reloj en perfecto funcionamiento. Cada mujer sabía lo que tenía que hacer, y todas trabajaban en conjunto con un objetivo claro. El vaquero respiró hondo. Por primera vez entendió que esto no era solo un desafío para él, sino una prueba real de liderazgo, cooperación y aprendizaje. La líder del grupo se acercó, con los ojos llenos de determinación y una mirada que transmitía firmeza y confianza. Hoy pondrás a prueba todo lo que has aprendido, dijo. No es suficiente escuchar, ni observar. Debes actuar, tomar decisiones y demostrar que estás dispuesto a cambiar. Sus palabras eran claras, pero la presión que transmitían era intensa. El vaquero sintió cómo su corazón latía con fuerza,
y comprendió que la jornada sería más difícil de lo que había imaginado. El desafío consistía en organizar un proyecto comunitario que involucraba a todo el pueblo. Cada familia tenía un rol, y el vaquero debía coordinar, escuchar y tomar decisiones que beneficiaran a todos, no solo a sí mismo. Era un reto complicado, requería diplomacia, paciencia, planificación y comprensión de las necesidades individuales. Era un terreno desconocido para él, acostumbrado a decisiones rápidas basadas en su experiencia y autoridad. Esta vez, no podía imponer su voluntad, debía negociar, aprender y guiar con respeto. Mientras comenzaba a trabajar, se dio cuenta de lo difícil que era. Cada decisión requería atención y consideración. Algunas familias pedían cambios en la distribución de recursos, otras buscaban oportunidades para participar activamente en la planificación. El vaquero escuchaba atentamente, tomando notas mentales, ajustando cada paso según las necesidades expresadas. Era un aprendizaje constante, y por primera vez sentía que cada acción tenía un impacto real en la comunidad. Una situación particular lo obligó a reflexionar profundamente. Una familia se quejaba de que las decisiones anteriores lo habían dejado en desventaja y que su voz nunca había sido escuchada. El vaquero comprendió que no podía simplemente ignorarlos ni tomar decisiones rápidas para acelerar el proyecto. Debía escucharlos, entender su perspectiva y encontrar una solución que equilibrara los intereses de todos. Fue un momento de tensión intensa, porque cada segundo contaba y cada elección afectaba el resultado final. Mientras resolvía este conflicto, notó que las mujeres lo observaban con atención, evaluando cada gesto y cada palabra. No había críticas ni reproches directos, simplemente vigilaban para ver si estaba aplicando lo que había aprendido. Cada acción se convirtió en una prueba de su capacidad de adaptarse, de escuchar y de trabajar en equipo. El vaquero sintió cómo la presión aumentaba, pero también cómo crecía su determinación. Sabía que esta era su oportunidad para transformar su legado y demostrar que podía liderar de manera diferente. El momento de máxima tensión llegó cuando un desacuerdo surgió entre varias familias. Había opiniones encontradas sobre cómo dividir responsabilidades y recursos. El vaquero respiró hondo y recordó todo lo aprendido: paciencia, comunicación, respeto y colaboración. En lugar de imponer su criterio, propuso un sistema de votación y diálogo, donde cada familia podía expresar sus ideas y llegar a un consenso. Era un método más lento, pero justo. Las mujeres y las familias aceptaron su enfoque, sorprendidas por su disposición a escuchar y adaptarse. Durante horas, trabajaron juntos, ajustando cada detalle, resolviendo problemas y tomando decisiones conjuntas. El vaquero estaba agotado, pero sentía una satisfacción desconocida. Cada paso que daba reforzaba la importancia de la colaboración y el valor de reconocer a los demás. Comprendió que su legado no estaba en la autoridad ni en la reputación que había construido solo, sino en la capacidad de aprender, respetar y guiar a quienes lo rodeaban. Un momento crítico ocurrió cuando una de las familias más influyentes del pueblo cuestionó abiertamente su liderazgo. Fue un instante tenso, todos los ojos se fijaron en él, esperando su reacción. El vaquero respiró hondo y recordó la advertencia inicial: hoy arderá tu legado. Esa frase resonó en su mente, no como amenaza, sino como recordatorio de que debía demostrar su capacidad de cambio. En lugar de responder con rigidez, escuchó atentamente, reconoció sus preocupaciones y propuso un compromiso que beneficiara a todos. La respuesta fue positiva y marcó un punto de inflexión en la jornada. A medida que el día avanzaba, se dio cuenta de que el mayor desafío no eran los conflictos externos, sino la lucha interna. Su orgullo, su ego y su forma tradicional de liderar chocaban constantemente con la nueva manera de actuar que estaba aprendiendo. Cada decisión requería equilibrio entre su experiencia y las lecciones recientes. Era un ejercicio de paciencia y resiliencia, donde cada error era una oportunidad de aprendizaje y cada acierto reforzaba su crecimiento.
Finalmente, cuando el proyecto comenzó a tomar forma y todos los involucrados empezaron a colaborar armoniosamente, el vaquero sintió una sensación de logro que nunca había experimentado antes. No era la satisfacción de imponer su voluntad, sino la alegría de ver cómo la comunidad trabajaba unida, con respeto y cooperación. Había alcanzado un punto donde su legado se transformaba, de una autoridad basada en reputación y poder individual, a un liderazgo basado en empatía, colaboración y confianza mutua. Al caer la tarde, la líder del grupo se acercó nuevamente. Sus ojos reflejaban orgullo y aprobación. Hoy has visto la fuerza de quienes te rodean y la importancia de aprender de ellos, dijo. Tu legado ya no arde, ha comenzado a fortalecerse, porque ahora sabes liderar con respeto y sabiduría. El vaquero respiró hondo, sintiendo como una nueva comprensión se asentaba en su corazón. Había superado la prueba más difícil de su vida, no a través de la fuerza, sino a través del aprendizaje, la paciencia y la adaptación. Mientras caminaba de regreso a su hogar, el vaquero reflexionaba sobre todo lo sucedido. Cada momento del día había sido un recordatorio de que la vida no siempre sigue las reglas que uno espera, y que el poder verdadero no se demuestra imponiendo autoridad, sino escuchando, comprendiendo y guiando con respeto. La lección había sido dura, intensa y reveladora, pero también invaluable. Su legado ya no dependía solo de él, sino de cómo podía inspirar y fortalecer a quienes lo rodeaban. La noche cayó sobre el pueblo, y el vaquero se sentó frente a su hogar, mirando el cielo estrellado. Sintió gratitud y humildad, consciente de que aquel día había marcado un cambio profundo en su vida. Comprendió que la verdadera fuerza reside en la capacidad de reconocer errores, aprender de los demás y transformar la experiencia individual en un legado compartido. Por primera vez, se sintió parte de algo más grande, y su mirada se llenó de determinación para continuar creciendo y liderando de manera justa y sabia. El desafío había terminado, pero la lección perduraría para siempre. Las mujeres habían demostrado que la colaboración, la inteligencia colectiva y la paciencia podían superar cualquier obstáculo. El vaquero comprendió que su vida ya no volvería a ser la misma. Su legado, que alguna vez creyó inmutable, ahora se fortalecía gracias al respeto, la escucha y la cooperación. Y mientras el silencio de la noche lo envolvía, supo que estaba listo para enfrentar cualquier desafío futuro con la misma humildad y sabiduría que había aprendido aquel día. El día amaneció tranquilo, pero el vaquero sabía que algo había cambiado en su interior. Ya no era el mismo hombre que llegó al evento días atrás. Su percepción del mundo y de las personas que lo rodeaban se había transformado profundamente. Cada lección aprendida, cada mirada y cada palabra de las mujeres del pueblo habían dejado una huella imborrable en él. Mientras caminaba hacia el campo, respiraba con calma, disfrutando de la brisa fresca y del sonido del ganado, pero también meditando sobre la importancia de lo que había vivido. Durante los últimos días, había comprendido que su legado no estaba solo en su trabajo o en la autoridad que alguna vez creyó absoluta. Estaba en cómo podía inspirar, guiar y aprender de quienes lo rodeaban. Era una lección que no se enseñaba en libros ni se obtenía con años de experiencia individual. Se trataba de respeto, colaboración y la capacidad de adaptarse. Mientras observaba su tierra, entendió que cada decisión que tomara de ahora en adelante debía considerar no solo su beneficio, sino también el de toda la comunidad. Decidió empezar el día visitando a las familias que habían participado en el proyecto. Quería ver los resultados de las decisiones tomadas y, sobre todo, agradecerles personalmente por la paciencia y la colaboración. En cada hogar recibió sonrisas, palabras de gratitud y comentarios sobre cómo se habían sentido escuchados y valorados. Cada interacción reforzaba su aprendizaje, la verdadera fuerza no reside en dominar, sino en valorar y aprender de los demás. Su corazón se llenó de orgullo, pero esta vez no era un orgullo arrogante, sino un orgullo humilde, nacido del respeto y la comprensión. Mientras caminaba por el pueblo, recordó las palabras de la líder del grupo: hoy has visto la fuerza de quienes te rodean y la importancia de aprender de ellos. Tu legado ya no arde, ha comenzado a fortalecerse.
Comprendió que lo que había vivido no era un simple desafío, sino un proceso de transformación. Cada acción, cada mirada, cada decisión había sido parte de una enseñanza más grande que lo ayudaba a crecer como persona y como líder. Ya no veía a las mujeres como simples participantes del evento, sino como maestras que le habían mostrado un camino más sabio y justo. Al llegar a su terreno, se encontró con un pequeño grupo de jóvenes del pueblo. Habían escuchado de sus experiencias recientes y querían aprender de él. El vaquero se detuvo, los miró y sonrió. Por primera vez, entendió que su legado también consistía en transmitir lo aprendido a la nueva generación. Les habló sobre la importancia de la colaboración, la escucha y la humildad. Les explicó cómo cada decisión tomada con respeto y consideración podía fortalecer no solo a una persona, sino a toda la comunidad. Los jóvenes lo escuchaban atentos, absorbiendo cada palabra con entusiasmo y admiración. Mientras compartía con ellos, recordó todos los momentos de tensión que había enfrentado. La sorpresa inicial, la advertencia de la mujer, las decisiones difíciles durante el proyecto comunitario, los conflictos que tuvo que resolver con paciencia y cuidado. Todo había sido parte de un aprendizaje continuo. Comprendió que las dificultades no eran obstáculos, sino oportunidades para crecer y mejorar. Su legado ya no era solo una historia de éxito personal, sino un ejemplo de cómo la resiliencia, la humildad y la cooperación pueden transformar vidas. En los días siguientes, el vaquero comenzó a aplicar todo lo aprendido en su vida cotidiana. Cada decisión en el campo, cada interacción con vecinos y familias, reflejaba la nueva perspectiva que había adquirido. Ya no imponía su voluntad, escuchaba, evaluaba y buscaba soluciones justas. Su reputación no solo se basaba en su trabajo y autoridad, sino en la capacidad de inspirar y guiar con respeto. Los cambios no fueron inmediatos ni fáciles, pero poco a poco la comunidad comenzó a notar la diferencia y a responder con confianza y colaboración. El evento original se convirtió en un recuerdo poderoso. Ya no era solo un día de actividad comunitaria, sino el punto de inflexión que había cambiado la vida del vaquero. Cada encuentro, cada conversación y cada desafío enfrentado habían dejado una enseñanza que ahora llevaba consigo en cada paso. Había aprendido que subestimar a otros podía ser peligroso, pero reconocer su valor y escuchar sus ideas podía transformar cualquier situación. Su vida se enriquecía con cada experiencia compartida, y su legado se fortalecía de manera auténtica. Un día, mientras revisaba el ganado, notó que varias mujeres del grupo se acercaban con una sonrisa. Le traían detalles sobre nuevas actividades comunitarias, proyectos culturales y oportunidades para que todos participaran. El vaquero las recibió con gratitud y respeto, reconociendo que su papel ya no era solo dirigir, sino colaborar y aprender junto a ellos. Comprendió que la autoridad no se pierde al compartirla, al contrario, se multiplica cuando se combina con respeto, inteligencia y empatía. Más tarde, se reunió con la líder del grupo en un momento privado. Ella lo miró y dijo, «Has demostrado que aprender y adaptarse no es un signo de debilidad, sino de verdadera fortaleza. Tu legado ha cambiado, y ahora es más sólido que nunca». El vaquero asintió, sintiendo cómo la profundidad de sus palabras calaba en su corazón. Comprendió que el desafío había terminado, pero la transformación continuaría cada día, en cada decisión, en cada interacción y en cada oportunidad de liderar con respeto y humildad. El vaquero también comenzó a compartir su aprendizaje con otros hombres del pueblo que habían tenido actitudes similares a las suyas. Les mostró cómo escuchar, valorar y colaborar podía fortalecer tanto su reputación como la comunidad. Su historia se convirtió en ejemplo, no por la autoridad que había tenido antes, sino por la capacidad de cambiar, adaptarse y aprender de quienes lo rodeaban. Poco a poco, su legado trascendió su trabajo individual y se convirtió en una enseñanza para toda la comunidad. Mientras el sol se ocultaba, el vaquero se sentó frente a su hogar, contemplando el horizonte. Pensó en todo lo vivido, la advertencia inicial, la sorpresa, los desafíos y la colaboración. Cada momento había sido una oportunidad de crecimiento.
Comprendió que su vida no sería la misma y que su legado, lejos de arder, había sido transformado en algo más grande, más fuerte y más justo. Sentía paz, gratitud y determinación para seguir construyendo sobre la base de respeto, cooperación y aprendizaje constante. En los días siguientes, las relaciones en el pueblo comenzaron a cambiar. La gente notó la diferencia en el vaquero, y comenzaron a trabajar más unidos, respetando las ideas de todos y valorando cada contribución. La comunidad creció no solo en prosperidad, sino en confianza y colaboración. El legado del vaquero ya no era solo su reputación o su trabajo, sino un ejemplo de cómo el cambio, la escucha y el respeto pueden transformar vidas y fortalecer cualquier proyecto o comunidad. Finalmente, mientras la noche caía, el vaquero miró el cielo estrellado y sonrió. Sabía que cada desafío que había enfrentado lo había preparado para ser un líder más sabio y justo. Su legado, que alguna vez creyó inmutable y personal, ahora se extendía más allá de él, tocando la vida de cada persona que había trabajado y aprendido junto a él. Por primera vez, comprendió que el verdadero poder no reside en imponer autoridad, sino en inspirar, aprender y crecer junto a quienes nos rodean. Y así, el vaquero cerró un capítulo importante de su vida. Las lecciones aprendidas aquel día no serían olvidadas jamás. Su historia se convirtió en ejemplo, su legado más fuerte que nunca, y su corazón lleno de respeto, gratitud y humildad. La vida le había enseñado que incluso los hombres más experimentados pueden aprender, cambiar y transformar su mundo si están dispuestos a escuchar, observar y actuar con sabiduría.